Episodio número 10 o entrega número 10 de este devlog, de esta bitácora de desarrollo en donde les platicamos lo que hicimos esta semana, cómo avanzamos en esta semana en este estudio de desarrollo de videojuegos mexicano Vital Force y sobre todo con nuestro videojuego Dark Tales from México, este videojuego 3D Survival Horror basado en leyendas de terror mexicanas y en donde los espectros inician siendo todos esculturas de plastilina epóxica reales, físicas, que escaneamos con fotogrametría para hacerlas cobrar vida dentro del videojuego, que además es una saga que se compone de 9 episodios y un preludio. Y este preludio que estamos preparando, que estamos ya muy cerca de lanzar, pues es el que les he estado platicando todos estos ahora ya 10 episodios de devlog. El día de hoy es 3 de abril. 3 de abril, finalmente, ya nos alcanzó abril. Y yo, por un lado tengo coraje, por otro lado sigo muy motivado. Se me van las semanas como agua. Pero bueno, sigo muy motivado a seguir avanzando porque está muy padre. Está quedando muy muy bonito este asunto. Y yo quería que no llegara a abril sin tener las fechas ya finales establecidas y poderlas compartir, las fechas de lanzamiento de todo, pues todo lo que tiene que ver con el Kickstarter, el propio juego y demás. Sin embargo, esta semana, y no lo he hecho porque puede todavía ocurrir en este ensamble. Acuérdense, les platico, estamos transformando un juego que ya teníamos hecho y listo para ser lanzado desde Día de Muertos del año pasado, como homenaje a Guillermo del Toro. Ni siquiera Día de Muertos, antes de Día de Muertos, para su cumpleaños lo teníamos ya listo para lanzarse, pero logramos comunicación con gente relacionada con la producción de la película El laberinto del fauno, y entonces se empezó a cocinar otra cosa de la cual no voy a hablar, pero mientras tanto, bueno, lo que hicimos fue tomar este trabajo, este homenaje, y transformarlo en un preludio a nuestro videojuego, a nuestra saga, que ya tenía planeados 9 episodios, y que entonces ahora serán 10, junto con este preludio, de Dark Tales from México. Y entonces en este ensamble o esta modificación, esta sustitución de elementos, el principal siendo el monstruo, por supuesto, pues la verdad es que en papel yo había considerado que pudiera ser sencillo, relativamente sencillo, porque realmente se requiere nada más sustituir elementos, pero en la sustitución de elementos y en el volver a ensamblar de pronto podían llegar a suceder situaciones, y hasta ahora no había pasado algo grave hasta esta semana, en donde ahora sí se nos rompía. ¿Quién sabe qué empezó a pasar? Bueno, ahora sí lo sé. Pero esta semana pues pasamos por un momento casi como de crisis en donde empecé a trabajar la inteligencia artificial del nuevo monstruo, la integración y la sustitución del nuevo monstruo, el hombre del costal, y algo hice que rompió todo el juego. Y empecé yo a entrar en crisis y me empezó a entrar el patatús. Pero no, también afortunadamente pues en el transcurso de la semana y ya después de que me calmé, encontré los errores, encontré en dónde estaban sucediendo los conflictos, y no, nada más se resolvieron. Además tuve oportunidad de optimizar un poco el juego, un poco la construcción de todo el asunto. Entonces hasta salió pues resultó algo positivo de todo esto, y es lo que les digo, que bueno, siempre vale la pena, aunque se tarde un poquito más, pero pues que salga lo mejor posible este producto. ¿Qué más? Bueno, y pasamos por eso esta semana, y por este tipo de cosas, porque todavía es posible que sigan ocurriendo ese tipo de detalles. Es que todavía muy a mi pesar y con mi coraje encima, pero todavía no me puedo atrever a dar mi palabra a fechas de lanzamiento, ¿no? Pero lo que sí es que una vez más seguimos avanzando y estamos cada vez más cerca, y me da mucha confianza pues eso, estar en este punto en donde ya estamos clavados. Otra parte en donde estuvimos avanzando fue la parte cinematográfica, al rato hablamos de ello, en donde pues no hubo mayor conflicto. También esta semana curiosa, digamos, diferente, rara, en términos de que se siente rara, porque pues bueno, semana de vacaciones, entiendo yo. Es un concepto extraño que no que los desarrolladores de videojuegos independientes como que no entendemos muy bien.
no nos tocan, nosotros seguimos trabajando igual, pero ciertamente la ciudad se siente diferente, se siente un poquito más tranquila. Y bueno, acá en Iztapalapa, dicho sea de paso, el chisme, no están ustedes para saberlo ni yo para comentarlo, pero estamos en Iztapalapa, con frontera con Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de México, bonito barrio Bravo. Y acá empezó la vacunación esta semana. Afortunadamente tuvimos la oportunidad ya de vacunar a nuestros adultos mayores, lo cual, dicho sea de paso, es una alegría, ¿no? La primera dosis ya está, es un paso más también en ese sentido, o un paso menos en ese sentido. Y bueno, aprovechando, si hay alguien que esté escuchando, que esté siguiendo este devlog, estos videos de devlog, esta bitácora que pertenezca a este barrio, me daría una enorme alegría saber que aquí estamos, ¿no? Le estamos echando ganas, y yo de cualquier otro lugar, estaría padre manifestar, quienes estén viendo este video, ahí en los comentarios que nos dejen, pues de dónde nos ven, desde dónde nos ven. Hemos tenido comentarios de Italia, de Alemania, y en fin. Entonces estaría muy padre saber, pues, a dónde estamos llegando con estos videos, ¿no? Con este registro, esta bitácora. Bueno, ¿qué más? La semana pasada hablé yo de que, bueno, cada semana estuve presentándoles a uno de los integrantes de este equipo y de participantes, artistas de este trabajo del preludio de Dark Tales from México. Y además les había yo platicado de estas personas cuyo trabajo también de alguna manera está integrado, está participando en este preludio, pero que habían decidido, ¿no?, mantener su intimidad y no presentarse en esta manera, en video, audiovisualmente, lo cual por supuesto respeto plenamente. Pero uno de ellos, una de las personas de las que yo no había hablado, de las que no les he presentado, mejor dicho, que sí hablé la semana pasada, lo toqué brevemente, hablé con él, pero no había yo puesto su video de presentación completo. Se trata de nada más y nada menos que de nuestro escultor, el escultor del equipo, Iván Rabiel, alias Ionix, que es un excelente artista plástico mexicano, que además, al parecer, se la pasa haciendo monstruos, y se la ha pasado haciendo monstruos toda su vida. Por lo menos cuando nosotros lo conocimos, ya llevaba un buen rato esculpiendo y pintando, ¿no? Monstruos, no sé qué otras áreas del arte plástico abarque, seguramente varias. Pero bueno, no les había yo presentado a Iván Rabiel, una disculpa, pero aquí está la presentación del escultor de Dark Tales from México. Soy Iván, conocido como Ionix, escultor de Dark Tales from México. ¿Cuáles son los aspectos que más te agradan de este proyecto? Definitivamente lo que son las criaturas, más que nada porque están retomados del folclore mexicano, y cómo son aterrizadas en este tipo de proyectos es lo que prácticamente más me gusta y me engancho. ¿Te provoca algún tipo de conexión o cariño el esculpir y pintar al personaje? Así es, más que nada porque es un monstruo, es una criatura que tiene un concepto bastante interesante, que está retomado lo que es con el hombre del costal, y pues me agrada trabajar este tipo de simbolismos enfocados en monstruos. Y agradezco bastante a los jugadores, realmente espero que les guste mucho, y muchas gracias. Así es, todos esperamos que les guste mucho todo este trabajo, porque como lo dice Iván, como lo hemos manifestado todos, la verdad es que le estamos poniendo un enorme cariño y corazón, ya que no contamos con otros recursos, ¿no? Con más recursos, pues le ponemos todo el corazón, pues es lo que tenemos para brindarnos a todos, y además porque nos da un enorme gusto hacer esta chamba, este trabajo. Bueno, entonces, les decía yo que esta semana, además del conflicto enorme y del susto y de los problemas que tuvimos con la parte de la inteligencia artificial, de la cual, pues desgraciadamente no hay realmente mucho que se pueda mostrar, o sea, visualmente no hay pues consecuencias, cosas que se puedan presumir, salvo tal vez las personas que entiendan de la parte técnica más clavada de Unity, mostrarles y hablar de la complejidad y la complicación que representa un nav mesh, que es esta parte azul que ustedes ven
en el piso. Esta es la manera en la que Unity comanda, digamos, y le dice a la inteligencia artificial, al monstruo en este caso, que puede pisar, digamos, puede caminar por esta área azul, y a partir del análisis de los vectores de esta geometría, es como puede la inteligencia artificial obtener, calcular un punto, el camino más rápido, más corto y más eficiente para desplazarse desde donde está hacia el punto en donde se le está indicando, que pues, en nuestro caso obviamente es el propio jugador. Entonces, la complicación que nosotros tenemos específicamente en este juego, pues es que siendo un laberinto de ensamble progresivo, cada vez que entras al laberinto es un laberinto diferente que se ensambla con varias piezas. Cada pieza requiere tener su pedacito de NavMesh y luego ir vinculando esos pedacitos. Y bueno, eso es una complicación porque normalmente lo que se tiene es una área ya definida, y entonces pues el NavMesh se precalcula de alguna manera, de manera previa, y siempre es el mismo. Entonces lo único que cambian son los puntos A y B, y aquí cambia el punto A y B y el piso en donde se puede mover el monstruo, ¿no? Además de que, por ejemplo, tenemos este tipo de cortes sí son a propósito para de pronto obligar al monstruo a tomar una ruta u otra ruta, dependiendo de las acciones del jugador, que eso ya es parte de cómo se vaya dando el juego, y para darle un poquito de variedad a que no siempre sea exactamente la misma experiencia para el jugador. Este sí es bien importante, pues tocarlo un poquitín, que nos ha importado mucho que cada vez que se juegue sea una experiencia diferente, incluso te cuente partes diferentes de la historia, y entonces le vayas descubriendo como si fueran capas o layers de significado, de historia y de juego, ¿no? A este juego. Entonces este valor, a lo mejor la idea es que sean juegos cortos, pero que cada juego sea profundo y sea complejo, y entonces tenga valor el volver al juego y repetirlo y volverlo a jugar, y idealmente, bueno, que cada vez que juegues encuentres algo más, algo interesante, que sea diferente a lo que ocurrió pues en la sesión pasada, ¿no?, que jugaste. También avanzamos esta semana, estuvimos avanzando con la parte cinematográfica, estas áreas de las que ya he hablado en un par de ocasiones, que no son interactivas, que son solamente como animaciones, como videos en donde no hay interacción por parte del jugador, pero que desarrolla la historia. Y bueno, esta parte sí pues, ha seguido avanzando conforme a lo planeado, sin mayores contratiempos. Y bueno, desgraciadamente tampoco puedo mostrarles mucho al respecto de lo cinematográfico, porque pues sería spoilear el juego. Entonces, pues nos lo vamos a guardar como sorpresita. Lo único que tal vez sí valdría la pena mencionar es que ahorita ustedes ven en esta construcción, además del NavMesh que está en azul, las columnas se ven en blanco. Y esto es porque desde el principio este tipo de cosas a mí me fascina que ocurran. Y solo me pasan, bueno, me ha pasado pues desde que me dedicaba yo a producir radio y luego video y luego a videojuegos, que los productos van dictando su propio camino. Y van, de alguna manera, hay cosas que no hay realmente, ninguno de los autores lo decide. Es el propio juego, en este caso, el propio producto, quien define y toma decisiones como por sí solo. Y en este caso en particular, la diferencia de esto que ven en blanco, que son las columnas, recuerden que originalmente esto era un homenaje específicamente a Guillermo del Toro y a esa película. Entonces desde ahí empezó, digamos, esta arquitectura, que después ya la modificamos y ahora pues ya realmente se parece muy poquito a la arquitectura original, pero bueno, todavía mantiene alguna semejanza. Y el asunto es que desde el principio yo sentí y me tomé la libertad poética, si lo quieren ver ustedes así, de que el monstruo viviera en este espacio, pero quería yo de alguna manera otorgarle un significado de dominio
a todo este lugar, ¿no? Estás entrando a un lugar que es el dominio del monstruo. Y entonces pensando en términos de dominio, se me ocurrió que las columnas y la manera en la que se entrelazan, de alguna manera se sienten en algún momento, si quitáramos todo lo demás y nos quedáramos solamente con estas columnas que recorren los techos y todas las paredes, se siente como una telaraña. Entonces, pues hicimos un shader, hay un momento en el que, por lo menos yo en mi locura, me imagino, simbólicamente hablando, que se muestra el asunto como una telaraña y como que el monstruo fuera una araña que te atrapa en esta telaraña, ¿no? En este dominio suyo, en donde además llevando más allá el concepto de la telaraña, es que no hay un lugar de este laberinto en donde tú puedas estar, en donde el monstruo no te sienta. El monstruo sabe, porque estás tocando su telaraña, en dónde estás y hacia dónde debe dirigirte, que se mezcla un poco con este asunto del NavMesh, si ustedes se dan cuenta, ¿no? De la inteligencia artificial y de cómo realmente el monstruo, literal y técnicamente, efectivamente sabe en dónde esté parado el monstruo y donde estés parado tú, realmente sabe en dónde estás, porque te puedes sentir. Y entonces la traducción simbólica de este asunto, pues bueno, desde entonces se llevó a cabo así, pero el monstruo, el hombre pálido, que era el monstruo que estaba en el homenaje, pues no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver con una araña, ¿no? Realmente no, por ahí no hay una vinculación. Y a la hora de transformar este asunto en el hombre del costal, Sisefi comenzó a buscar la manera, a sentir al monstruo para desarrollar su movimiento. La manera en la que, perdón que mueva tanto la cámara, la manera en la que este monstruo puede desplazarse, mover sus extremidades, en fin, moverse. Y de manera natural y sin que ella lo calculara, por lo menos es lo que me dice, llegó realmente a estos conceptos de movimiento muy, muy de araña. Parece realmente una araña moviéndose, desplazándose por este espacio, por este lugar. Y bueno, cuadra a la perfección con este otro concepto que, si bien había yo desarrollado y mostrado, pues era una locura que estaba en mi cabeza. Y cuando comenzamos a ver las nuevas animaciones, cómo empezaron a surgir o a ya definirse las animaciones de este nuevo monstruo, nos dimos cuenta de que justamente se estaba acercando a este concepto de lo arácnido, lo cual me da una pues enorme alegría y un poquito de miedo, porque pues son cosas que de pronto dice uno, bueno, ¿de dónde salieron y por qué están ahí, por qué suceden? Pero qué bueno que sucedan. Entonces, les dejo la anécdota, les platico. No queda más que agradecer, hablando por cierto de recursos económicos, a nuestros Patreons que estamos ahí viendo en pantalla, que nos acompañan en este desarrollo de este juego. Y si ustedes también nos quieren acompañar y nos quieren ayudar a hacer realidad, a llegar al final de esta aventura, pues se los agradeceremos con toda el alma, con todo el corazón. La dirección, ahí está, es patreon.com/DarkTalesGame. Y nada, recordarles una vez más que necesitamos más gente, que más gente se suscriba a nuestro Kickstarter, que en este momento no cuesta nada, darle ahí al botón de notificarme cuando esté disponible este proyecto, porque nos ayuda muchísimo que haya más gente metida en la suscripción del Kickstarter, porque nos va a ayudar a destacar el proyecto y a que mucha más gente se entere de la existencia de este juego de terror mexicano. Muy bien, pues es todo. Una vez más agradecer la compañía, que nos hayan, pues que nos estén siguiendo en esta bitácora, nos estén acompañando en este compartir, este camino, esta aventura. Y agradecer, solicitar, ya saben, este cotorreo de que pues la suscripción, el like y compartir, sobre todo compartir estos materiales que subimos, nos ayudan una enormidad. Entonces se los agradecemos a quienes ya lo hicieron, a quienes ya le dieron al suscribirse y demás, y quien no lo haya hecho, pues se los solicitamos de todo corazón y se los agradecemos también de antemano. Nos vemos la próxima semana. Buena vibra a todos. Adiós.